Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy nosotros les vamos a exponer acerca del edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón es una situación clínica secundaria a la claudicación aguda del ventrículo izquierdo en su fusión de bomba, es decir, cuando el ventrículo izquierdo tiene dificultad para bombear la sangre que recibe de los pulmones, produciendo así un acúmulo de líquido tanto en el espacio intersticial como en los alvéolos pulmonares. Cuando las presiones del llenado del ventrículo izquierdo aumentan en forma súbita, el líquido plasmático se desplaza rápidamente desde los capilares pulmonares hacia los espacios intersticiales y los alvéolos. ¿Y qué sucede con esto? Se reduce el movimiento normal del oxígeno a través de los pulmones, obviamente produciendo una dificultad respiratoria. Tenemos dos tipos. Tenemos un tipo que es el edema de pulmón cardiogénico. Este edema ocurre como consecuencia del aumento de las presiones en el corazón. Suele ser resultado de la insuficiencia cardíaca, aunque también puede ser resultado de otras enfermedades cardíacas. Esto sucede cuando el ventrículo izquierdo está enfermo o sobrecargado y no es capaz de bombear una parte suficiente de la sangre que recibe de los pulmones. Las causas pueden ser varias, como son la enfermedad de las arterias coronarias, la miocardiopatía, también tenemos los problemas de las válvulas cardíacas y la presión arterial alta, conocida como hipertensión. Tenemos el edema agudo de pulmón no cardiogénico. Este es causado por un aumento de la permeabilidad vascular del pulmón, lo que resulta en un mayor flujo de líquidos y proteínas hacia el intersticio pulmonar y los espacios alveolares. Dentro de las principales etiologías del edema agudo de pulmón no cardiogénico, tenemos el edema ex vacuo, que es una complicación tras una toracocentesis evacuadora o colocación de un tubo de drenaje endotorácico. Su aparición está determinado por el volumen y velocidad de evacuación, produciéndose una alteración de la ventilación-perfusión e hipoxemia durante la primera hora tras la evacuación. Tenemos el edema pulmonar posobstructivo, principalmente tras un episodio de laringoespasmos, posintubación o aspiración de cuerpos extraños. Se produce por la existencia de una presión negativa con hiperflujo de las arterias pulmonares, pudiendo aparecer hasta 6 horas tras resolución de la obstrucción. También tenemos el edema pulmonar secundario a una tromboembolia pulmonar masiva. El edema pulmonar por inhalación de gases. A pesar de que puede producirse en cualquier tipo de gas, los más liposolubles son los que tienden a dañar con más frecuencia la barrera alveolar. También hablaremos del edema pulmonar debido a las grandes alturas. Suele presentarse a partir de los 2.500 a 3.000 metros, aunque no está clara la fisiopatología que lo produce. Parece que influye la disminución de la presión parcial de oxígeno, la disminución de óxido nítrico y también otros mecanismos inflamatorios. El edema pulmonar neurogénico. Ocurre en pacientes con alteraciones del sistema nervioso central que no presentan ninguna afectación cardíaca, secundaria a las lesiones de los centros vasomotores hipotalámicos y está medido por catecolaminas. Este suele tener una presentación súbita. También podemos mencionar al edema por drogas, que su aparición se ha relacionado mucho con el uso frecuente de drogas, siendo los más usados los opiáceos. La resolución del cuadro suele ser rápido una vez corregida la hipoxia y la hipoventilación mediante una ventilación mecánica.
Ya, la fisiopatología del edema pulmonar. Dentro de esta se encuentra la ley de Starling. En esta se da el equilibrio entre las presiones oncótica e hidrostática. La presión oncótica tiende a retener el líquido dentro del espacio intraalveolar y la presión hidrostática tiende a sacar el líquido hacia el intersticio y espacio alveolar. Entonces, al darse un desequilibrio de estas fuerzas, ocurre un incremento de la presión hidrostática que conlleva a una insuficiencia cardíaca, estenosis mitral, sobrecarga de volumen y obstrucción de la vena cava. En este desequilibrio también está la disminución de la presión oncótica, que conlleva a hepatopatías con insuficiencia hepática, síndrome nefrótico y enteropatías con pérdida de volumen. Dentro de la fisiopatología se da la lesión del endotelio en la pared capilar, donde habrá salida de proteínas del plasma con toxinas que llegan hasta el intersticio cerca de los bronquios y de los capilares pulmonares. Este exceso de líquido del intersticio se evacúa por los linfáticos locales o hasta el espacio pleural, donde los linfáticos harán la depuración. También puede ir hasta el mediastino y retorna nuevamente al sistema venoso. Con el acúmulo de líquido, la presión hidrostática intersticial aumenta. En consecuencia, ocurre el rompimiento de las células alveolares con aumento de la permeabilidad del endotelio alveolar. El líquido va hacia el interior de los alvéolos a través de las membranas alveocapilares rotas, determinando edema alveolar. El fluido que se acumula en los alvéolos reduce la cantidad de surfactante en los alvéolos, llevando al colapso de unidades que aún no están inundadas. Ocurre esto y disminuye la capacidad de difusión, lo que genera hipoxia y dificultad respiratoria. Ya, la semiología. Existen ruidos respiratorios anormales que se presentan en el edema agudo de pulmón. Estas son las sibilancias y los estertores. Las sibilancias son ruidos chillones que se encuentran en las vías respiratorias estrechas, es decir, en los bronquios. Esto se los puede escuchar sin la necesidad de utilizar estetoscopio y suenan de la siguiente manera. Ya. Los estertores, estos en cambio son ruidos discontinuos, de corta duración, numerosos, pero que carecen de intensidad. Estos predominan en la fase inspiratoria, que es cuando se los puede escuchar mejor. En un paciente, estos sonidos se los puede escuchar cuando la respiración es tranquila, también cuando es forzada y al toser, es decir, que estos sonidos no desaparecen. Estos se originan en los bronquiolos y son producidos por el burbujeo de un exudado al paso del aire. Los tipos de los estertores que son muy característicos del edema de pulmón son los que se producen en el alveolo y son pertenecientes a los grupos denominados estertores finos. Y suena de la siguiente manera. Ya, tenemos lo que son las manifestaciones clínicas. Aquí tenemos lo que es la disnea progresiva, que esta es la dificultad para respirar. También la taquipnia, que esta es la respiración anormal rápida y a menudo poco profunda. El aleteo nasal, que esto es cuando las fosas nasales se ensanchan cuando respiramos. La retracción intercostal, que es cuando se dan los músculos entre las costillas y se tiran hacia adentro. Tenemos lo que es la tos, las sibilancias expiratorias, que estos son los sonidos sibilantes y chillones al respirar. También la cianosis, que es la coloración azul o lívida de la piel. Los estertores alveolares, que son ruidos anormales durante la respiración, que son originados por el paso del aire por los alveolos. También tenemos lo que es el galope ventricular, que es el ritmo cardíaco anómalo en el cual se escucha en la auscultación del corazón. La diaforesis, que esto se lo conoce como la sudoración abundante.
también la ansiedad y los mareos, náuseas y los vómitos. Ya, aquí también tenemos lo que es los exámenes complementarios. Ya, en la radiografía de tórax del edema agudo del pulmón es la pérdida de la definición de los vasos pulmonares y el engrosamiento de los tabiques interlobulares. Ya, tenemos lo que es la gasometría, que esto es al principio, aparece una hipoxia acompañada de una alcalosis respiratoria. Ya, si esta empeora, también aparecerá una alcalosis metabólica. También en el electrocardiograma, esto nos ayuda a identificar los signos de infarto agudo de miocardio y también los crecimientos de las cavidades cardíacas, y también detectan las bradiarritmias y las taquiarritmias. Asimismo, tenemos lo que es las pruebas de laboratorio, que son la analítica general y los marcadores de daño de miocardio. Bueno, contamos con el tratamiento para el edema agudo del pulmón. Tenemos los objetivos principales de tratamiento: disminuir la presión venocapilar, mejorar la ventilación pulmonar y tratamiento de la enfermedad causal o base que ocasionó. Medidas generales: colocar al paciente en posición Fowler o sedestación para disminuir el retorno venoso. Identificar las causas desencadenantes. Monitorización continua de los signos vitales y oximetría de pulso, mismas que al inicio se dan cada 15 minutos y luego cada hora. Electrocardiograma y diuresis horaria. Tenemos que canalizar una vena periférica amplia, una restricción de líquidos orales totales. Medidas que ayudan a disminuir la presión venocapilar. Estos son los medicamentos de primera línea. Tenemos la nitroglicerina, también conocido como venodilatador o antihipertensivo. Este reduce el retorno venoso y la congestión pulmonar. Tiene cierta contraindicación, como es la hipotensión. La dosis en este caso es iniciar con una pastilla de 0,4 miligramos cada 5 a 10 minutos, máximo 3 pastillas. Otra dosis también es la infusión de 5 a 10 gotas por minuto. Las vías de administración. Como primera, se da vía sublingual. Al no hacer efecto, empezamos con la vía intravenosa. Si la presión sistólica disminuye por debajo de los 100 miligramos de mercurio, se detiene la infusión. Contamos con otro medicamento, la furosemida, conocido como un diurético de asa. Este disminuye el retorno venoso, elevando la capacidad venosa. Provoca un balance negativo de líquidos. Las principales contraindicaciones: la cirrosis hepática y la anuria. Tenemos la dosis, 1 miligramo por kilogramo. Si a los 30 minutos el paciente no mejora, podemos duplicar la dosis. La vía de administración es intravenosa y se da en bolos iniciales. Si no son eficaces, que es un analgésico opiáceo, que produce una vasodilatación transitoria, tanto arterial como venosa. A su vez, corrige la disnea y la ansiedad. Las principales contraindicaciones: el asma agudo o severo, la depresión respiratoria. Tenemos la dosis. Tenemos que diluir una ampolla de 9 ml en el suero salino. Se repite la dosis entre 5 a 10 minutos. Más tarde, para detener la ansiedad del paciente. La vía de administración es la intravenosa. Es la más preferible. Ya. Para mejorar la ventilación pulmonar, tenemos la oxigenoterapia de alto y bajo flujo. Estos son sistemas de administración de oxígeno que se utilizan como lo siguiente. Tenemos la cánula nasal, que tiene una concentración de oxígeno entre 24 a 44%. Tenemos la mascarilla simple, que tiene una concentración de oxígeno entre 46 y 60%. La mascarilla con reservorio con reinhalación, que tiene una concentración de oxígeno de 50 a 70%. Y la mascarilla con reservorio sin reinhalación, que tiene una concentración de oxígeno de 60 al 100%. Tenemos de alto flujo, como es la cánula de alto flujo, que se inicia con el 50 al 60%. Ya.
Tenemos la ventilación mecánica no invasiva. Este es un método alternativo de oxigenación para el tratamiento del edema agudo del pulmón. Aquí tenemos dos modos ventilatorios, como es el CPAP y el BiPAP. En el CPAP, esta es la presión positiva continua en la vía aérea. Es el método más utilizado para edema agudo del pulmón cardiogénico. Su técnica es muy sencilla y puede ser administrada con una fuente de oxígeno, conectada a una máscara facial con una válvula expiratoria. La válvula de presión positiva al final de la expiración PIP. Los efectos fisiológicos del CPAP en el edema agudo del pulmón son los siguientes. Mejorar el intercambio gaseoso, reducir la fatiga muscular, incrementar la capacidad residual funcional y disminuir la frecuencia respiratoria. En el BiPAP, este es el soporte ventilatorio no invasivo aplicado en dos niveles de presión, que es inspiratoria y otra expiratoria. Este modelo ventilatorio se aplica con presión continua en la vía aérea, pero en la inspiración el paciente es asistido por el ventilador. Aquí tenemos la técnica que se basa en que el paciente genere la entrega del flujo desacelerado. Este va a alcanzar y mantener una presión soporte. Aquí tenemos también los efectos fisiológicos del BiPAP en el edema agudo del pulmón, como son mejorar la oxigenación y reducir la frecuencia respiratoria. La ventilación mecánica invasiva. En algunos casos en los que el tratamiento farmacológico no es suficiente y existe una mala evolución del paciente, se puede requerir la intubación orotraqueal, puesto que la ventilación mecánica produce el reclutamiento alveolar y mejora la distensibilidad pulmonar y la oxigenación. No obstante, también aumenta el riesgo de infección y prolongación de la estancia en la unidad de cuidados intensivos, por lo que podría ser una buena estrategia el inicio de la ventilación mecánica no invasiva en aquellos pacientes en los que, a pesar de un tratamiento farmacológico óptimo y oxigenoterapia, no evoluciona de manera favorable. Gracias por su atención. Esta ha sido nuestra presentación.